Muy buenos días a todos y todas. Les agradecemos muchísimo su asistencia a esta conversación, a esta charla que es parte de un ciclo de conversatorios que venimos impulsando aquí en la Biblioteca Central Pedro Zulem de la Universidad de San Marcos, en el marco de un conjunto de actividades que venimos realizando aquí en la biblioteca, en el espíritu de abrir la biblioteca también a espacios de encuentro, conversación y diálogo sobre distintos temas sobre el Perú, la sociedad, la cultura, y que nos permite además hacer de la biblioteca no solo un espacio que ofrece servicios bibliográficos, que lo es, y es quizás lo central, sino también de convertir la biblioteca en un espacio público de encuentro y conversación permanente. En ese espíritu es que hemos creado una serie de programas de diálogos y conversaciones, y uno de ellos, una de la línea de esos conversatorios, está más ligado al tema de, aunque la pregunta pueda parecer utilitaria, no lo es, en todo caso intenta ser provocadora, y es interrogarnos para qué sirven determinadas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, y pronto abriremos también a otras disciplinas de las ciencias básicas, las ciencias exactas y la ciencia de la salud, es para qué sirven en este caso nos toca, en esta ocasión, la pregunta específica es ¿para qué sirve la sociología? Es una pregunta engañosamente utilitaria, que intenta provocar una conversación y una reacción en nuestros invitados e invitadas, para que podamos abrir, digamos, una discusión sobre la pertinencia, la necesidad, los puntos ciegos también de ciertas disciplinas dedicadas a la investigación social y a la investigación cultural. En el caso de la sociología, hemos invitado en esta ocasión a Guillermo Nugent, sociólogo con formación en historia, psicoanálisis y sociología, digamos, también lo podríamos invitar para qué sirve el psicoanálisis o para qué sirve la historia, es multiuso Guillermo, y hemos invitado a Guillermo no solo porque tiene una amplia experiencia de docencia en sociología, es actualmente profesor asociado de la Escuela de Sociología de San Marcos, un profesor además muy allegado a sus estudiantes. No solo hemos invitado a Guillermo porque tiene varias investigaciones y libros y artículos publicados sobre vamos a decirlo así de manera muy genérica, la cultura peruana, sino porque es alguien que también desde los años 80 se ha dedicado o tiene varios libros y varios, sobre todo artículos, muchos de ellos polémicos, que sacaron discusiones muy fuertes en distintos momentos sobre la sociología y las ciencias sociales, tanto en el plano teórico como en el plano de la discusión en el Perú. Entonces, estos múltiples registros que tiene Guillermo sobre la reflexión sobre la sociología, no solo en el Perú, sino también la teoría sociológica, lo hace, digamos, un invitado muy especial para nosotros, no solo porque es un sociólogo e intelectual muy cercano a San Marcos como profesor, sino también alguien muy comprometido con los emprendimientos editoriales, tanto independientes como las universitarias, y además porque Guillermo, o Willy, te puedo decir Willy, ¿no?, es alguien también muy comprometido con el debate público y la necesidad de que las ciencias sociales intervengan de manera crítica en los debates públicos en el Perú. No quiero enumerar la larga lista de publicaciones que tiene Guillermo, ¿no? Solo quisiera mencionar los temas que Guillermo ha tratado sobre el racismo, la desigualdad, la esfera pública, el Estado laico, y varios artículos insisto, sobre la sociología y las ciencias sociales, ¿no? Y con ese tenor es que quisiéramos ahora que Willy comparta con nosotros, creo que 40 minutos es un tiempo prudente y suficiente para que Willy nos exponga, nos alcance sus ideas sobre esta pregunta, y luego de ello, de esos 40 minutos, podemos abrir un espacio de unos 15 a 20 minutos de preguntas, comentarios o conversación entre ustedes y Guillermo. Así que, Guillermo, muchas gracias por tu recepción a esta invitación y te dejo en el uso de la palabra y bienvenido.
Muchas gracias, Pablo. Buenos días con los presentes y los que están viendo la transmisión. Espero hablar unos 40 minutos sobre el tema que convoca. Voy a hacer primero una introducción en relación a lo que Pablo señalaba sobre cuál es la diferencia entre, o cómo entender la expresión para qué sirve algo. Y luego una parte con las dos preguntas que los organizadores me plantearon para esta charla, esta conferencia, que la enunciaré en su momento. Bien. Bueno, quiero empezar señalando que algo que también Pablo ya mencionó, y es reivindicar la importancia de la universidad como un espacio para plantearse preguntas, y no, digamos, muchos tipos de preguntas sin duda, pero sobre todo preguntas donde a mí me parece que donde la universidad tiene que cumplir un papel y en el cual, en mi opinión, se ha rezagado no solamente en nuestra universidad, sino la Universidad Peruana en general, que se ha rezagado mucho, y es, yo creo que una universidad en la sociedad contemporánea también tiene, justamente por esta capacidad de plantearse preguntas, pues yo diría como la necesidad o la misión, como se le puede llamar, de ampliar la imaginación colectiva. Es decir, no solamente tenemos problemas, urgencias, sino también generalmente para los problemas de urgencias tenemos como un recetario de respuestas previsibles, pero generalmente ocurre que tenemos problemas para los cuales el recetario es insuficiente y para lo cual encontrar una respuesta requiere ampliar la imaginación. Eso yo creo que en general las artes lo plantean casi, se puede decir, de oficio, pero me parece que en la universidad es una función central. Poder ser un espacio donde se plantean preguntas y se intentan respuestas que podrán ser más o menos apropiadas, inapropiadas, verdaderas, falsas, correctas, incorrectas, pero que sobre todo permitan ampliar nuestra imaginación colectiva. Creo que, y ese es un poco creo que es el sentido de este ciclo de conferencias que auspicia la biblioteca de la universidad. La idea es que la Universidad Peruana recupere un lugar, pues, de vanguardia cultural, y no para salir un poco de la situación de retaguardia en la que nos encontramos. Eso ya fue tema de alguna conferencia aquí en la universidad antes, y espero que pueda salir un librito relativamente pronto sobre ese punto. Bien, ¿para qué sirve la sociología? Primero, las preguntas dentro y fuera de la universidad. La misma pregunta, ¿para qué sirve?, puede tener resonancias distintas según sea formulada dentro de la universidad o fuera de ella. Se trata de una diferencia de posiciones en los distintos planos de la realidad, antes que una distinción o una diferencia de carácter jerárquico, donde habría un tipo de saber que sería más importante que otro, que generalmente es lo que suele suceder cuando se habla de, por ejemplo, cómo hace la academia para dirigirse a la sociedad, donde es más o menos la idea de quién lleva la lucecita a las oscuridades de la caverna. Naturalmente yo no comparto para nada ese punto de vista. Yo creo que simplemente son diferentes maneras de entender, diferentes perspectivas de enfrentarse a esos cuestionamientos. A fin y al cabo, todos quienes dedicamos al trabajo académico o a los quehaceres cotidianos, todos tenemos que lidiar con esta
esta realidad de la vida diaria. Esta diferencia de posiciones corresponde también a una diferencia de intereses, o tal vez sería mejor llamar perspectivas. El estudio y la investigación se dedican a las cosas que se consideran importantes imaginar y entender. Fuera de la universidad, los conocimientos son entendidos o bien en su consideración utilitaria, previsible, o como parte de un prestigio público del que forma parte un colectivo ciudadano más amplio. Hay un área, además, que sirve de puente entre ese adentro y afuera de la universidad, que son las cuestiones de preocupación, situaciones que afectan colectivos más amplios y para el que las experiencias previas probablemente no sirven de mucho. Ahora tenemos el caso evidente de la pandemia, donde no solamente era un tema de cómo encontrar una vacuna, sino cómo generar sistemas de salud apropiados, cómo desarrollar formas de argumentación para usar las medidas de protección, de prevención, que no estaban previamente tipificadas, digamos. Asuntos como el cambio climático o cuestiones referidas a la salud, es decir, esas cuestiones, el clima y la salud, que nos confrontan con nuestro sentido de la mortalidad. Incluso podemos agregar que en esta época las novedades tecnológicas en la forma de comunicación crean hábitos con una rapidez que nos lleva a hacer muchas cosas sin entenderlas muy bien. Aquí hay una diferencia con una observación que ya hacía Max Weber hace más de 100 años, cuando él decía que parte de la modernidad es que uno usa cosas que no tiene idea de cómo funcionan. Por ejemplo, él ponía el ejemplo del interruptor de luz. O sea, uno mueve una palanquita y ¿qué es lo que pasa exactamente cuando mueve esa palanquita? Pues la mayor parte de las personas no conoce ni es necesario. Eso, sin duda, se ha prolongado más y más con el actual desarrollo tecnológico, pero a lo que aludo no es solamente un tema de entender cómo funcionan los aparatos, sino estamos a un nivel de transformación tecnológica tal que aparecen nuevos hábitos, nuevas maneras de usar la tecnología, algo frente a lo cual Weber no tenía mucho que decir, porque él se enfrentaba simplemente al interruptor, digamos, on y off, y de ahí terminar la historia. No, ahora es cómo se usan las cosas, qué usos van apareciendo y que se convierten en hábitos antes incluso de poder ser pensados. Hay un lado de la opinión pública que sirve de corredor entre las actividades académicas de los científicos y la mejor manera de entender el mundo en que vivimos. Así como hay un entumecimiento informativo de un lado, es también cierto que hay una avidez por entender una realidad en cambio constante. Y yo diría que cuando se trata de corrientes que fluyen en la opinión pública, tenemos esos dos extremos. Tenemos el extremo del entumecimiento, es decir, de una cierta saturación que termina insensibilizando las capacidades de comprensión, así como una avidez muy grande. Y de hecho, querer entender los procesos de opinión pública unilateralizando es un grave error. Generalmente, además, en el mundo académico, lo que más ha predominado es poner el énfasis en el lado del entumecimiento. Toda esta idea de que los medios masivos embrutecen, que es una larga tradición en el mundo académico, pero por otro lado tenemos todo el mundo de la avidez por conocer cosas nuevas. Bien, simplificando mucho tal vez, se puede decir que esa pregunta, ¿para qué sirve la sociología?, remite a respuestas que tienen que ver con su importancia, por un lado, desde el punto de vista de la universidad, y con la utilidad o conveniencia inmediata por el otro.
Yo generalmente a los estudiantes, como yo he tenido la relativa suerte de, en la mayor parte de mi vida académica como docente, trabajar con estudiantes que estudian carreras, pues, ¿cómo decirles? Esas carreras que crean conflictos con los padres, vamos a ponerlo así. Entonces, mucho antes de que me plantearan esta conferencia, le decía a los estudiantes, vean, cuando ustedes tengan en una reunión familiar, ya sea un domingo, un cumpleaños, donde viene un montón de parientes, y le pregunten, ¿y tú qué estudias? Sociología. Y naturalmente viene la pregunta inmediata de, ¿y para qué sirve eso? Entonces yo le decía, la respuesta es no meterse en que sirve para tal o cual cosa, sino decir, es que es importante. Y en efecto, hay cosas que son importantes. Hay un caso, además, en la cultura global contemporánea, que es muy interesante, que es el caso de la India. Cuando se independiza la India, en el año 47, en fin, hay una reorganización del Estado, en fin, muchos problemas, pero entre ellos, una de las cosas que llamó la atención era que se crearon muchos institutos tecnológicos. Estamos hablando de fines de los años 40, comienzos de los 50, y muchos de esos institutos eran dedicados a las matemáticas puras. Y la razón de por qué dedicarse a las matemáticas era porque es algo importante, ¿no? Porque hay una tradición india, digamos, de dedicarse a las matemáticas, pero, digamos, una utilidad inmediata, ¿no? Las matemáticas son algo importante. Y así pasaron años, décadas, hasta que vino la revolución digital. Y ustedes verán ahora que los CEOs de las más importantes corporaciones, todos da la casualidad que vienen de la India, porque en efecto hay una larga tradición de matemáticos que cuando la programación se convierte en una cosa de todos los días, pues muy naturalmente venían de la India. Pero digamos, esa excelencia en matemáticas no venía porque para qué sirven las matemáticas, sino que son importantes. Entonces, parte de una universidad es que se dedica a esas cosas que son importantes, donde probablemente la utilidad instrumental no es tan evidente en un primer momento. Muchas veces, como reacción a esta segunda manera de entender la utilidad, o sea, para qué sirve como algo útil o conveniente, muchas veces como reacción a esta segunda solución se ha adoptado la postura de defender los saberes, comillas, inútiles para referirse a las humanidades y las ciencias sociales, cosa que, punto de vista que tampoco en absoluto comparto, esta idea de me dedico al arte o a la sociología o a la antropología porque vean las cosas inútiles. No. Para nada, uno se dedica a eso porque uno lo considera eso algo importante. La importancia de ciertos saberes muchas veces está ligado con determinadas tradiciones culturales, como el caso les puse el ejemplo de la India. Las matemáticas son importantes. O porque permiten plantearse preguntas que amplían la imaginación de los contemporáneos. En este sentido es que entiendo a la sociología, junto con las demás ciencias sociales y las humanidades, como parte de un saber importante. Con cargo a un posterior desarrollo, diré que en el caso de la sociología hubo dos tendencias a la base de su importancia. Una más bien obvia es la comprensión de la sociología como parte de un discurso de la modernización de las sociedades, y otra, a la que he puesto más énfasis en mi vida profesional, relacionada con la necesidad de llenar un vacío en la necesidad de una comprensión colectiva. Es muy claro que en el Perú de la actualidad hemos tenido un proceso que se puede calificar de una modernización limitadamente funcional, en el mejor de los casos. Hay una extensión de la presencia del mercado en las relaciones sociales, un diseño correspondiente de las instituciones públicas y políticas, y simultáneamente un tipo de malestar que difiere del usualmente tipificado en las teorías sociales, que consiste en señalar cómo estas tendencias de racionalización económica tienden a empobrecer el sentido de la vida de las personas al ser confrontadas con su propia individualidad.
Hay modelos de comunicación y de reconocimiento de nuestra vida pública e individual que no corresponden a formas de entendimiento básicos y de entendernos. Esa inadecuación persistente, que por estos días se hace más evidente en el terreno político, pero que en modo alguno se limita a esa esfera, es lo que, siguiendo a la psicoanalista argentina Silvia Bleichmar, se puede llamar el malestar sobrante. Es decir, la necesidad de encarar una situación de modernización que produce formas de malestar inasimilables a las formas de racionalización tipificadas por la teoría social. Pero como este no es un curso de teoría social, no me voy a extender sobre ese punto. En parte ayuda a explicar la importancia que puede tener la sociología en los tiempos que corren. De hecho, de Bleichmar y el malestar sobrante, este semestre me he estado ocupando en un curso de psicoanálisis sociales en la Escuela de Sociología. Bien, con esto termino la parte como introductoria de a qué viene la pregunta de ¿para qué sirve algo? Los organizadores del evento han planteado dos preguntas como parte del formato de esta serie de conferencias. Una es ¿por qué elegí estudiar sociología? Y luego, ¿cómo se desempeña como profesional de la carrera de sociología? Entonces voy a responder esas preguntas. Vayamos a la primera pregunta. Ingresé a la vida universitaria justo al comienzo de la década del 70 del siglo pasado, una época cronológica y culturalmente distante de la actualidad, pero aparte distante y distinta también. El horizonte de expectativas de ese entonces estaba a medio camino entre la modernización y la revolución. La principal diferencia con las preocupaciones contemporáneas, las de ahora, y en retrospectiva me parece una gran deficiencia, es la ausencia que en esa época había de una preocupación por la democracia. Una cuestión que casi sin excepción no fue planteada. Alguna excepción hubo, pero una o dos y de ahí no pasó. De alguna forma se creía que con transformaciones de las relaciones económicas se creaba como consecuencia necesaria un orden democrático. Ahora, como sabemos, la democracia no es una consecuencia necesaria de nada, sino un proyecto deliberado. Las esperanzas en ese entonces contaban más que las realidades, podría decirse. Esta narración que presento puede estar sujeta a diversos matices, pero sí me parece importante diferenciarla de otros hitos que han servido de referencia más global que local. En particular, dos de ellos. Uno, mayo del 68 en Europa, y otro, la caída del muro de Berlín en 1989. Un error frecuente es presentar esas referencias globales como explicaciones locales. De hecho, parte de las asimetrías de poder es que en ciertos sitios del planeta ocurren cosas y son globales, mientras que en otros lugares del planeta ocurren esas mismas cosas y son locales. En realidad, todas son locales y son las asimetrías de poder que hacen que unas experiencias locales puedan tener una referencia más amplia que otra. En esos años, estoy hablando de los años 70, mis preferencias de estudios no fueron hacia la sociología, siento decepcionarlos. Yo estudiaba en un régimen de estudios generales en la Universidad Católica, que considero que tiene más ventajas que limitaciones. Al terminar esos ciclos de estudios generales, que tengo entendido por esa época aquí en la universidad, por el contrario, era algo muy cuestionado. Al terminar esos ciclos tenía, vamos a decirlo así, un trilema entre la historia, la filosofía y la antropología. Finalmente me decidí por la historia, porque me parecía que de ahí podía abarcar mejor las otras dos disciplinas. Porque había una época en la que se hablaba mucho de la etnohistoria, por ejemplo, y en filosofía, bueno, siempre una visión más historizada de la filosofía siempre
me resultó muy cercana. La sociología, curiosamente, me parecía algo sencillamente inevitable. En las discusiones sobre las críticas al desarrollismo de la CEPAL, las teorías de la dependencia o los debates de la urbanización sobre la urbanización en América Latina en ese entonces, las consideraba ilusamente como algo que cualquier persona bien informada debía conocer. Cosa que en efecto yo hacía, estaba bastante informado de esos debates. Estudiar historia en el pregrado me dejó marcas en mi manera de razonar que hasta ahora permanecen y que me han ayudado mucho. Entre ellas una natural tendencia a razonar la realidad historizándola. Cuando trato de entender alguna dificultad, usualmente me hago la pregunta, ¿y en épocas anteriores cómo se entendía o discutía esto? En esos años de formación pude salvarme de esa experiencia matapasiones que es la lectura de Las reglas del método sociológico de Durkheim, y más bien descubrir el mundo académico a partir de un texto como La Apología de la Historia de Mark Bloch, texto por el cual hasta la fecha mantengo una deuda de gratitud. Esos años de pregrado en Historia me familiarizaron además con lo que se entiende por autores clásicos dentro de las humanidades, que es una de las cosas que hasta ahora no me termina de convencer cuando se habla en la sociología de autores clásicos y que tienen pues apenas 100 años. Cuando uno estudia Historia, los autores clásicos se cuentan por siglos, en realidad, 10 siglos, 15 siglos, 20 siglos. Entonces eso me resulta extraño y que no lo llego a entender del todo, porque en psicoanálisis, que es una disciplina tan joven como la sociología, pues nadie habla de Freud como el clásico, o tenemos que estudiar los clásicos, Melanie Klein, Winnicott. No, pero en la sociología hay esta cosa de tenemos que tener autores clásicos. La verdad que es una cosa que no llevo a... Y hay libros y libros que tienen sobre los clásicos, la sociología. Para mí son autores fundacionales, que es una cosa distinta. Que sean clásicos, pues yo diría que todavía nos quedan algunos siglos por delante para saber si efectivamente son clásicos o no. Lo que podemos decir hasta ahora es que son autores fundacionales. Bueno, el texto de Apología de la Historia, que en esa época se llamaba Introducción a la Historia, hasta que hubo una nueva edición más completa del Fondo de Cultura que le devolvió el título original. Esos años de pregrado en Historia me familiarizaron además con lo que se entiende por autores clásicos de las humanidades. Estudié en una facultad más bien conservadora, hispanófila de hecho, de manera que el marxismo lo aprendí más bien por mi cuenta y a partir más de la historia, por ejemplo los textos de Eric Hobsbawm, y la filosofía, el Lukács de Historia y Conciencia de Clase, o el Ernst Bloch de El Principio de Esperanza, que por ese entonces acababa de ser traducido, y Marx, claro, que llegué a estudiarlo bastante bien. La sociología, mis lecturas sociológicas, se las debo en gran parte a San Marcos. Era un asiduo lector de las separatas con textos de Quijano, Sinesio López, Nun, Teotonio dos Santos y un largo etcétera. La sociología entonces, bueno, para mí, aparecía como una cultura de textos mimeografiados. Luego de unos años de haber terminado el pregrado, marché a México para hacer una maestría en Flaxo, en sociología. En una época donde los doctorados eran una rareza y esa institución no las ofrecía todavía. México en esa época tenía, estamos hablando del comienzo de los años 80, en esa época tenía entre la numerosa comunidad de exilados latinoamericanos a un grupo brillante de académicos que habían debido abandonar sus países por las diversas dictaduras militares. En Flaxo tuve como profesores a José Nun, por quien tengo el mayor aprecio, diría que es el que más me influyó, Juan Carlos Portantiero, Emilio Edípola, René Zabaleta, entre otros. De ese importante periodo puedo decir que extraje dos conjuntos de ideas.
La primera fue la temporalidad del mundo social, quizás como una síntesis de mis anteriores estudios. El capítulo 4 de la fenomenología del mundo social de Schutz, donde establece la distinción entre antecesores, contemporáneos y sucesores, me marcó de una manera excepcional, creo que hasta la fecha, junto con la centralidad de la cotidianidad que en general es frecuente encontrar en autores influidos por la fenomenología. No en todos, pero en una gran parte de ellos. El texto de Schutz de Fenomenología del Mundo Social, quiero aclarar, no es ninguna maravilla literaria, por el contrario, es tenso, pesado. En la época en que él era finalmente también discípulo de Weber, que es otro plomazo literario. Pero el capítulo 4 de Fenomenología del Mundo Social, la verdad que, ¿qué les puedo decir? Me marcó mucho y hasta la fecha es algo que me ayuda mucho a entender las cosas. El segundo grupo de ideas es considerar que las reglas surgen del uso de las prácticas sociales. Y ahí la lectura fundamental fueron los textos de Wittgenstein, el segundo Wittgenstein. En ese entonces todavía no se habían traducido las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, aunque había una amplia literatura en inglés. Y otros textos de ese segundo Wittgenstein que sí estaban traducidos al castellano, como por ejemplo Sobre la certeza, que es un conjunto de notas póstumas que fue lo último que escribió Wittgenstein y un tremendo interés para las ciencias sociales. De paso se ha dicho, en estas semanas en los kioscos de periódicos se encuentra ese libro de Wittgenstein que tiene el Tractatus, que es un texto, en fin, de otro momento, y tiene Sobre la certeza, que me parece que para estudiantes de ciencias sociales sí es una obligación. De todo modo, sigo pensando que este segundo Wittgenstein es un autor básico para fomentar la formación académica de los estudiantes de sociología. Hoy en día, las investigaciones filosóficas de Wittgenstein me siguen pareciendo muy importantes, pero no son suficientes para dar cuenta de procesos como la caducidad de la distinción entre naturaleza e historia, por ejemplo, o el actual proceso de transformación de las tecnologías de la comunicación y el sentido de la corporalidad que está presente en las actuales demandas, por ejemplo, de los feminismos y de la diversidad de identidades. Bueno, más o menos con esto lo que les quiero decir es que, a diferencia de lo que de otras trayectorias, en fin, yo la verdad no necesité en absoluto de la sociología para introducir el marxismo. La formación del marxismo la había tenido de antes de la sociología, de fuera de la sociología, y visto en la retrospectiva, debo decirles, es una enorme ventaja, porque me ha permitido, en efecto, discutir los temas de teoría social sin preocuparme de, no sé, qué tanto esto está o no de acuerdo con el marxismo tal o cual cosa. Son, me parece, registros distintos. En esos años, en México, tuve mi primer encuentro con la docencia universitaria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Ahí fue propiamente donde descubrí la facilidad que tengo para exponer conocimientos ante un auditorio de estudiantes, y que es a lo que luego, llegando a Lima, me dediqué en las décadas siguientes hasta la actualidad. Y que además es una manera de responder a la segunda pregunta, que es ¿cómo hace usted la sociología ahora? En esta parte final quiero enunciar en forma de tesis algunas consideraciones que han guiado mi quehacer académico en el terreno de la sociología, es decir, desde que regresé hasta la fecha, donde me queda la sociología. Bueno, también hice luego una formación en psicoanálisis y un doctorado de filosofía, pero como no he presentado todavía la tesis, nunca lo menciono, porque eso de mencionarse como con estudios de doctorado, no, o se es o no se es, o sea, ahí sí, la verdad que, entonces ya cuando presente, ojalá en algún momento
la tesis doctoral, pues decir, bueno, ya además soy doctor en filosofía, pero mientras tanto eso simplemente no existe, pero sí es importante para lo que voy a leer a continuación. Entonces quiero enunciar en forma de tesis algunas consideraciones que han guiado mi quehacer académico en el terreno de la sociología. Primero, el predominio de la lógica informal, o sea, la de la argumentación, sobre la lógica formal. O dicho de otra manera, es la primacía de la inferencia sobre la deducción. Para mí no hay, comillas, lógicas subyacentes en la realidad. Yo pienso que la cosa da forma al concepto y no a la inversa. Este es un tema necesario de discusión, es decir, puede sonar muy abstracto, es decir, el concepto le da forma a la cosa o la cosa le da forma al concepto. Buena parte de lo que ahora se entiende por investigación se reduce a un asunto de, comillas, marco teórico, que se presenta como único recurso, lo cuestión es que se presenta como único recurso lo que es en realidad es una estrategia de investigación, entre otras. 2. El lugar central de la vida cotidiana. A eso dediqué un trabajo ya hace un buen tiempo, sobre las perspectivas del mundo de la vida, precisamente en los peores años de la violencia política, y que era una crítica al objetivismo sociológico que hasta la fecha mantengo. Para la importancia de la cotidianidad y el sentido común se me viene a la mente, mientras preparaba esto, un texto de Whitehead, un filósofo, que es el tema de la tesis que hasta ahora no escribo justamente, que un filósofo, en fin, notable, que tiene esta afirmación: podemos refinar el sentido común, podemos contradecirlo en detalle, podemos sorprenderlo, pero en última instancia toda nuestra tarea es satisfacerlo. En efecto, el sentido común es la referencia, pero en vez de mostrarlo como se lo suele decir, la fuente del error, ¿cómo se llama esto? Las prenociones o cosas por el estilo frente al mundo del razonamiento bien ilustrado, pues yo la verdad pienso que a la necesidad del sentido común hay que darles respuesta de alguna manera. O sea, hay un diálogo permanente antes que una refutación permanente. Por eso todas estas expresiones que por ahí aparecen, algunas ya francamente de horror, tipo la vigilancia epistemológica o cosas por el estilo, es algo que siempre me ha parecido algo, como dice el nombre, bien persecutorio, ¿no? Bien, luego, la teoría social es teoría social, no es filosofía for dummies. Es decir, la sociología, yo sí creo que requiere que la socióloga o el sociólogo sea por lo menos un filósofa bien informado. Y para eso yo creo que hay ciertas necesidades en la formación. Yo pienso que parte de la formación en sociología es llevar no uno, sino dos buenos cursos de filosofía, o sea, filosofía 1 y filosofía 2. Aparte de un buen curso de historia contemporánea desde la Segunda Guerra Mundial. Y luego el otro elemento que es clave en estos cambios de la teoría social es que hay dos cambios centrales en la forma de entender la realidad, que son, uno, la diferencia de género y el otro, la perspectiva ecológica. En otras palabras, es referirse a los nuevos materialismos que enfatizan la dimensión de la corporalidad y los cambios en lo que se debe entender como lo social. Número 4. Sobre la diferencia entre la investigación en sociología como búsqueda de, comillas, un tema interesante o la elaboración de la experiencia vivida. Yo creo que esto sí es una diferencia central. No es lo mismo la sociología que surge como búsqueda de un tema interesante,
porque no sé si escribo sobre este tema, voy a poder publicar un artículo que va a estar indexado o cosas por el estilo. Y otro es la sociología como elaboración de la experiencia vivida. Debo decir que esta distinción se me hizo evidente acá en la universidad. Yo diría que es un rasgo afortunado de la cultura institucional de San Marcos. Sí, cuando los estudiantes de sociología les pregunto por temas de investigación, nunca son temas de investigación, sino son maneras de responder a algún tipo de experiencia vivida. Y eso yo creo que le da una especial solidez y consistencia a los razonamientos. Por eso, habiendo esta, vamos a decir, espontánea orientación a yo lo que quiero entender es mi experiencia vivida, ¿cómo es posible que eso se lo pretenda mutilar con esta cultura del marco teórico, que es lo más alejado a una experiencia de vida? Y sin embargo, eso se vende como si fuera la única manera de generar conocimiento, y eso es errado, no es cierto. Si puede uno tener muchas otras opciones, decir, bueno, yo la verdad pienso que en efecto, pues las cosas, para entenderlas, hay que meterlas dentro de los conceptos. Ese es un punto de vista fanático de Kant, nunca faltan. Pero hay otra manera de entenderlo, que es decir, bueno, los conceptos se van reelaborando, reconstruyendo a medida que cambian las cosas, que es otra manera de entender el asunto. Luego, en el quinto punto, y con esto creo que estoy casi en el límite, me interesa a mí problematizar la relación que hay entre estilos de vida, desarrollando el punto de vista anterior, ¿no? Entre la distinción entre el, comillas, tema interesante y la elaboración de la experiencia de vida. Los estilos de vida y la secuela de pensamiento guardan relación. Yo creo que hay un elemento donde es importante expresar la tensión entre lo que se es y el ideal de lo que se quiere llegar a ser. En realidad, esto, digamos, si uno lee, por ejemplo, los textos antropológicos de Arguedas, lo puede entender con mucha facilidad. Ahí había una tensión creadora entre lo que se es y lo que se quiere llegar a ser. Luego hay un sexto punto que lo dejo enunciado, que es ocuparnos de la justicia. De la justicia se alude mucho en su dimensión épica, tipo, no sé, pues, mientras no haya justicia no habrá paz o cosas por el estilo. Pero me parece importante referirnos a la justicia también en términos de su presentación cotidiana. Y yo lo que creo es que vivimos en una época donde tenemos dos problemas. El primero es cómo la justicia en el Perú y en muchos otros lugares se ha reducido a una cuestión punitiva. Es decir, la justicia en su lado, vamos a decir así, retributivo, para usar una terminología muy convencional. Es decir, establecer la justicia es repartir los castigos. Y esta es la popularidad que no solamente en el Perú, en muchos otros lugares adquieren los fiscales, es decir, los encargados de la acusación, donde la justicia finalmente, como además es claro en el derecho penal, la justicia se reduce a un asunto de culpa. O sea, quién es el culpable y cómo se castiga al culpable. Y eso genera poderosas corrientes de opinión en muchos lugares. Y llama la atención que los elementos de lo que se llama justicia distributiva, en un sentido más amplio, hayan quedado fuera del debate y de la discusión. Y es ahí donde me parece que la sociología tiene mucho que decir y que elaborar. De hecho, las preocupaciones de los autores fundadores de la sociología, cuando uno ve los textos de Max Weber, de la ética protestante, o ni se diga la casi totalidad de la obra de Simmel,
o el Durkheim de formas elementales de la vida religiosa, pues son autores de preocupaciones absolutamente morales y donde el tema de la justicia era un punto central. Entonces, sí me parece que es importante destacar esta relación con la dimensión normativa de la sociología. Es decir, no necesariamente, porque es un tema a discutir si la sociología es o no una disciplina normativa, pero que se tiene que ocupar de las normas, y por ejemplo, de qué normas son justas y cuáles no lo son, sin duda alguna. Bien, con eso les aviso que se cumplieron los 40 minutos, así que hasta ahí, es una de las cosas que uno aprende del psicoanálisis, a ser más estricto con la hora. Muy bien, eso sería todo y muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla, ha estado bastante instructiva. Y tengo básicamente una pregunta que sería si acá en Latinoamérica existe o se puede hablar de una sociología latinoamericana como tal, o sea, una corriente de pensamiento que sea propia de acá en Latinoamérica, o todavía, bueno, eso básicamente debido a que la sociología es una disciplina que está muy joven, entonces quisiera saber si ya se ha podido desarrollar algo así acá en Latinoamérica. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí, claro, digamos, el primer autor que hace no sé si el primero en el sentido cronológico, pero ciertamente el que marca una época para la comprensión de la realidad en términos sociológicos es pues Mariátegui, con los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, nada menos. Y de hecho es interesante en el caso del Perú, como 2 autores que son más o menos contemporáneos, Mariátegui y Vallejo, digamos, generan sucesores de muy distinto índole. Digamos, mientras que Vallejo deja una marca que ha sido continuada por la poesía peruana, realmente brillante. Las ciencias sociales, después Mariátegui, como que bueno, no han estado exactamente a esa misma altura. Eso por un lado. Hay otras obras que son claves. Estoy pensando en la obra de este brasileño Gilberto Freire, Casa Grande y Senzala, que también es más o menos de aquella época. Y con fuerza, en el caso de la sociología, empieza en la segunda mitad del siglo XX con la CEPAL, que es, digamos, la oficina, la institución de las Naciones Unidas, encargada de promover un desarrollo económico luego de la Segunda Guerra Mundial. Y que y por eso me interesa la pregunta que me ayuda a apreciar un elemento clave. Fíjense, mientras que autores como Mariátegui o Freire, por ejemplo, por mencionar un par de ellos, tenían como interlocutores claramente a la sociedad, es decir, querían influir en la opinión pública. A partir de la CEPAL aparece otro tipo de sociología, que es una sociología que va a tener como interlocutor al Estado, es decir, a cómo generar determinado tipo de políticas económicas o sociales, muchas de ellas además, vale la presión, muy, muy progresistas. Pero se ha marcado algo que en mi presentación inicial no subrayé, de hecho ni siquiera mencioné, pero que es capital, que sí me parece importante distinguir entre aquellas sociologías que están dirigidas a la sociedad y aquellas sociologías que toman como interlocutor al Estado, que a mí me parece que es una diferencia muy clara y además importante. No porque una sea más importante que la otra, pero son diferentes. Todo el mundo de las consultorías, por ejemplo, es claramente una sociología que tiene como interlocutor al Estado, con necesidades muy legítimas por lo demás. Pero querer reducir el quehacer sociológico a la interlocución con el Estado me parece un error. Yo creo que hay una serie de demandas que están presentes en la opinión pública
que no forman necesariamente parte de intereses del Estado y frente a los cuales hay que dar algún tipo de respuesta o plantear algún tipo de interrogante. Entonces sí, yo diría que en las ciencias sociales en América Latina hay, en el Perú muy claro, pero en otros lugares también, una diferencia entre sociologías que para mí sería más que tal o cual corriente sociológica. Para mí, la verdad, y hablo de mí y mis muy particulares criterios, para mí cuando leo un texto de sociología peruana, latinoamericana, pero todo peruana, mi primera pregunta es, bueno, ¿y a quién se dirige? ¿Se está dirigiendo al director a una dirección de tal ministerio o tal entidad, o se está dirigiendo a gente que está interesada, digamos, a lo que se llamarían a los ciudadanos bien informados? Y yo diría que eso es una distinción que para mí es central. Ya después veré, bueno, si le interesa tal o cual autor, tal o cual referencia, digamos, no sé, norteamericana, francesa, alemana, lo que fuere. Pero no, para mí la principal diferencia, y para esto un debate latinoamericano me parece que es central, es distinguir entre sociologías que tienen como interlocución al Estado de sociologías que tienen como interlocución a la sociedad. Eso es en lo central, y le agradezco la pregunta. Buenas tardes, profesor Nogués. Bueno, mi pregunta es en relación a... Bueno, primero quiero hacer un esquema general más o menos de qué se orienta mi pregunta. Usted mencionó cosas importantes como el término del sentido común, que de hecho también lo leí de otro autor que es Zygmunt Bauman. Habla sobre este tema del sentido común y cómo es complicado para la sociología, lo menciona él, lidiar con este aspecto que tiene todo individuo dentro de la sociedad, ¿no? De hecho, esta es una de las razones por las cuales a veces la sociología no necesariamente siempre es muy valorada, porque un individuo social también puede deducir cosas ya que está inmerso en él, ¿no? A otros aspectos es que me parece interesante que usted mencione sobre cómo el marco teórico o el plano investigativo puede llegar a limitar a la sociología, porque creo que uno de los factores necesarios ahora es encontrar un equilibrio en ello. La sociología no se puede desligar de la parte humana con la que está relacionada, y nosotros como investigadores sociales, no sé si todos acá son de sociología, en mi caso sí, como investigadora social no me puedo desligar de mi parte humana totalmente. Entonces, al hacer una investigación, siempre una pequeña parte de subjetividad va a estar presente. Ahora, respecto a este tema del marco teórico, que me parece interesante, yo no sé sus experiencias en relación al ámbito académico, cómo las ha tenido, pero tengo curiosidad respecto a qué respuestas puede haber obtenido, tal vez, por ejemplo, cuando estaba en el Flaxo en México, qué respuestas puede haber obtenido al mencionar este tema del marco teórico y de que tal vez pueda ser regulado diferente, ¿no? Yo creo que más que desaparecerlo o hacer una abolición del marco teórico en las ciencias sociales, creo que debe haber una regulación. No puede ser tan restrictivo porque siento que las investigaciones, como usted dice, pueden estar orientadas a órganos o instituciones. Por ejemplo, el tema de la CEPAL con las teorías de la dependencia, tampoco se pueden desligar totalmente del lado humano o social, porque la teoría de la dependencia también tiene que ver con temas como habla Aníbal Quijano con el tema del colonialismo, que aún sigue presente en nosotros los peruanos. Entonces, nunca vas a poder desligarlo totalmente de este lado social y humano que va a estar presente. Entonces, regirse por un lado más tal vez epistemológico y rígido al marco teórico, creo que es un sesgo muy grande que tenemos y lo queremos llevar así, o sea, una ciencia social de esa forma, ¿no? Entonces, me gustaría saber tal vez qué tipo de comentarios, o si es que realmente lo ha comentado en el Flaxo de México o algún otro espacio público, y qué tipo de respuestas ha tenido en base a esto, ya que las mías a veces siempre han sido, cuando le he comentado, muy negativas, ¿no? Porque sienten, hay esta idea a llevarlo a un orden, ¿no? Que no está mal tampoco, por eso considero que debería ser regulado. Bien, gracias. Bueno, yo estudié en Flaxo hace varios años, y la Flaxo de ahora, la verdad se dicha, se parece bien poco a la que
a la que yo conocí. Pero esto del marco teórico lo fui descubriendo acá en el camino. Vea, sobre eso hay, dentro del campo de las ciencias sociales latinoamericanas, en realidad son áreas muy diversas. En Argentina son fanáticos duros, realmente duros del marco teórico. En Brasil, por el contrario, es un tema que casi ni se menciona. El otro gran polo de influencia, que es México, es ahí parte, digamos. A veces por ahí se habla de marco teórico, pero la influencia tan rígida que hay, digamos, en mi experiencia dirigiendo talleres de investigación, de tesis, es que eso mata la imaginación de los estudiantes, así de directo. Y además es un procedimiento conceptualmente, yo lo cuestionable es que se lo presente como la única vía. Hay textos, digamos, por ejemplo, un texto que yo uso mucho en esos talleres de investigación, que es el texto de Outsiders, de Howard Becker. Ahí claramente no existe marco teórico. Lo que hay es una revisión de la bibliografía existente sobre el tema de la desviación, la descripción que hay de músicos de jazz, fumadores de marihuana, y luego una discusión conceptual al final, que es donde sale su teoría del etiquetado moral. Bueno, eso es lo que yo le digo a los estudiantes que hagan. O sea, primero, un estado de la cuestión del tema. Dos, y es una cosa que el marco teórico desaparece por completo, es qué cosa creen, qué cosa original piensan que su investigación va a aportar. Pues ese elemento es clave. O sea, al estudiante se le sustrae cualquier vocación de originalidad, porque ya todo está en el marco teórico, pues entonces ya, ¿para qué vas a poder agregar algo? Y entonces es, digamos, revisión de la bibliografía, pregunta original, recoger la información y al final elaboración conceptual. Eso es lo que, digamos, lo que a mí me parece fundamental y la verdad que no veo dónde está el problema. Es decir, ¿por qué no se puede enseñar eso también como estrategia de investigación? Sino solamente esta idea, pues, de esta cosa de marcos teóricos, matriz de consistencia y cosas. Eso es cuando uno tiene como interlocutor al Estado, pues justamente, porque se requiere en efecto un saber altamente formalizado, porque el Estado es una cosa enorme que tiene muchas áreas y se trata de cómo estandarizar un cierto tipo de información. Pero eso no es lo único que existe en la realidad. Es verdad, en el caso del Perú, y aquí retomo el tema de la retaguardia cultural, es verdad que la universidad como espacio generador de investigaciones ha estado muy rezagada. Entonces la mayor parte de investigaciones vienen o vía consultorías o por financiamientos de instituciones extranjeras que naturalmente quieren una rendición de cuentas, quieren saber cómo se está su dinero y para eso hacen una cosa muy pautada de cómo deben ser las investigaciones y eso lo encuentro completamente legítimo. Pero por esa vía no hay cómo plantearse nuevas preguntas. O sea, una consultoría es, le estamos haciendo a usted una consulta, responda a usted. Pero sobre si a usted la consulta le parece o no le parece, no, eso no es asunto nuestro, no suyo. Usted responde a esta consulta. Entonces, eso me parece muy legítimo, yo no veo problema. Lo que sí me preocupa mucho es que a eso se reduzca el quehacer sociológico, por ejemplo, donde yo creo que hay un tema, por un lado, de cómo se entiende la teoría, pero también, por otro lado, un tema institucional. O sea, las universidades como espacio de investigación están pues muy rezagadas. Y ahora hay esta lógica frente a la cual tengo, digamos, sentimientos encontrados, me parece muy bien que se profesionalice más lo del quehacer universitario a escala global, pero sin que eso implique atrofiar aún más la capacidad de imaginar preguntas y respuestas que la realidad nos exige, ¿no? Es lo que yo señalaría como respuesta a lo suyo, pero como le digo, el panorama en América Latina es muy, según la región, el sistema del marco teórico resuena más o resuena menos, y acá
la influencia argentina en ese sentido sí es muy fuerte. Si uno ve todas las publicaciones de Claxo, por ejemplo, el énfasis en el marco teórico es casi un mantra, es una cosa, sí, mantra, o sea, hay que ser marco teórico, la investigación tiene que empezar por el marco teórico, y eso la verdad, para nada me parece aceptable como única alternativa. Yo lo que hago en los talleres de investigación es, le digo a los estudiantes, fíjense, porque también llegan a los talleres de tesis con las no sé cuántas metodologías y técnicas de investigación. Si usted se siente cómodo, cómoda, trabajando con el marco teórico, perfecto, siga con eso. Le estoy diciendo que para mí eso no tiene mucha importancia, pero tampoco me parece que le va a pudrir el cerebro. O sea, si usted le baja la angustia hacer eso, perfecto. Pero lo que sí le voy a exigir es que al final me haga una discusión conceptual de lo que usted ha encontrado. Entonces, yo creo que esa es una forma donde la gente se puede sentir finalmente más libre y más estimulada en su creatividad. Y además, esto, uno puede decir, oiga, pero ¿y usted cómo sabe que eso funciona? Bueno, algunas cosas se han publicado, pues, y las cosas que yo he hecho, la verdad, han salido de mi manera de entender la sociología. O sea, no han sido la ciencia infusa que un día me caí del caballo y descubrí se me reveló la verdad. La cosa ha sido un poco distinta. Entonces, sí, eso es lo que me parece que hay, pero además en su pregunta pone en el tapete el otro elemento, que es que no hay mucho espacio de debate. O sea, la idea es que si uno sostiene una opinión discrepante, eso en realidad es una ofensa, es casi una falta de respeto. Y entonces por eso tenemos pues un clima donde en el mundo de las ciencias sociales en general se ha perdido la necesidad de la argumentación. O son acusaciones por un lado, o son la forma más recurrida de sofocar cualquier pensamiento es presente usted evidencias, y ya no es presente usted argumentos, sino presente usted evidencias, y la verdad las evidencias sirven para algunas cosas, por ejemplo, para ver si el programa de Caliwarma en una determinada región ha servido para mejorar o está relacionado con el mejoramiento del rendimiento escolar en educación primaria en tal lugar. Sí, pues hay que dar datos, eso es sin duda. Pero cosas del tipo, no sé, las mujeres pueden ser socias de un club de hombres. ¿Qué evidencia puede mostrar uno frente a eso? O sea, ahí es un tema de argumentación, no es si me dejo entender. Entonces sí, hay veces para algunas cosas se necesita presentar evidencias, pero para otras se necesitan elaborar argumentos. Y yo lo que creo es que hay mucho descuido en la parte de elaboración de argumentos. Y como ahí entran en juego factores políticos, factores de investigación, y la verdad que si yo tuviera que dar un curso en San Fernando, ese texto de Fleck iría de cajón. Ya después hay otras cosas que se han hecho sobre sociología de la medicina, sociología de las instituciones hospitalarias, por ejemplo, este autor Becker que mencioné al paso respecto de Outsider, tiene trabajos. En general en el Perú se ha trabajado poquísimo todo lo que es sociología hospitalaria, porque es una cosa que yo no entiendo cómo así hay tan poca atención para un área tan central. Y bueno, ya cierto tipo de sociología mucho más abierto al tipo de diálogo con las ciencias experimentales, como el tipo de sociología impulsada por Bruno Latour, la teoría del actor red, sí han establecido nexos muy fluidos con el conocimiento, con ciencias de la salud, ciencias experimentales, que son fundamentales. Para el texto de Latour, ahí su texto que lo lanzó al estrellato académico, decirlo así, es Nunca fuimos modernos, que es también importante. Pero con estudiantes de medicina yo empezaría con el texto de Fleck, sobre algo que tiene que ver tan elementalmente con el escribir de la medicina como el análisis de sangre.
Vamos a tomar una muestra de sangre. Bueno, si vamos a tomar una muestra de sangre, ese procedimiento fue motivo de una competencia no solamente experimental, sino política, nacionalista, casi uno podría decir. Entonces, en general, yo creo que los seres humanos en general conocemos mejor a partir de las cosas que tenemos cerca. Entonces, ¿qué gano yo diciéndole al estudiante de medicina, oigan, no sé, pues Becker y este estudio de los desviados sociales, sí, seguramente les interesará, pero mucho más supongo que un estudio de, vamos a ver cómo es la sociología de cómo se inventó el análisis de sangre. Entonces, bueno, eso para la gente va a tener mucha más relevancia, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo señalaría decir, la sociología tiene mucho que decir a la medicina, claro. ¿Cree usted que ahora más que antes la tensión entre el ser y lo que uno quiere llegar a ser es mucho más patente, mucho más abrumadora quizá? O si por el contrario la tragedia surge por que no hay un objetivo claro o una imagen sobre lo que uno desea llegar a ser. Qué sé yo, puede ser cualquiera de los 10 capítulos de la sociología de Simmel, por ejemplo, o qué preguntas hacía Weber cuando escribió La ética protestante y el espíritu del capitalismo, por ejemplo. Esas son preguntas que hay que abordarlas pues pausadamente, lentamente. Y por otro lado, y lo que digo a los estudiantes es, ya el tema de cómo estar al tanto del último paper, bueno, para eso están los posgrados, pues, donde ahí sí tienen ustedes que sí o sí estar al tanto de qué es lo último que se publica en la disciplina. Pero una etapa formativa en el pregrado, yo creo que hay que leer, por un lado, libros enteros, delgados, gorros, lo que sea, pero seguir un argumento en su complejidad. Y yo creo que esa es la manera de la formación más sólida. O sea, en ese sentido sí soy, ¿cómo decirle?, muy de establecer la diferencia entre inmediatez y crecimiento. La información es inmediata, el pensamiento es un asunto de crecimiento. Entonces, si uno logra, y digamos, el quehacer académico, la formación académica, en realidad es cómo se logra, de acuerdo al temperamento de cada quien, ese equilibrio entre información y pensamiento, entre una cosa instantánea y una cosa de crecimiento. Yo a los estudiantes de los talleres de tesis siempre les digo que no es que existe la investigación, existen investigadores e investigadoras que producen investigación. Así como es imposible pensar una enfermedad, la enfermedad aparece porque primero hay enfermos. O sea, hay gente que tiene tal dolencia, se hace una cierta sistematización y dice, es tal enfermedad. Bueno, en el caso de la investigación es lo mismo, o sea, hay investigadores e investigadoras y lo que yo procuro en el taller de investigación es que la gente se sienta entusiasmada con su tema. Si no hay entusiasmo, esa tesis no va a salir, saldrá con marcos teóricos y todo más, pero genuino entusiasmo no va a haber. Y yo creo que eso es un elemento central, porque se tiene que hablar mucho de la investigación, pero perdón, la investigación es lo que hacen investigadores e investigadoras, y cada uno con sus particularidades. Y eso yo creo que debe ser de alguna manera explorado, hurgado en los talleres de investigación, de manera que puedan salir investigaciones realmente creativas. Buenas, gracias por la charla. Usted en su charla mencionó sobre los clásicos en la sociología, ¿no? Y quería saber qué criterio se debe usar para, determinar que algo es clásico, porque en la filosofía, no tiene que pasar ni un siglo para que algo se pueda, o siglos para que se establezca que un filósofo o sus obras sean clásicas, como en el caso de Hegel, Heidegger, Sartre. Según usted, ¿qué criterio se debería utilizar en la sociología para establecer que un autor o sus obras sean clásicas?
Pues la verdad que pasa un cierto tiempo, porque digamos, cuando uno habla de un autor como Heidegger, él está en diálogo con una tradición de 2500 años. Él dice cómo, digamos, ha habido un olvido de la cuestión del ser, que viene ya desde los griegos. Bueno, y Sartre entra en diálogo con la fenomenología, pero que está ahí de por medio de Descartes, Hegel, es muy claro. O sea, hay un diálogo con clásicos. En el caso de la sociología, siempre lo que decía es que me parece que es un asunto de terminología quizás, y yo prefiero más la expresión autores fundacionales que autores clásicos. Es decir, clásicos es porque los clásicos además no son solamente para una disciplina, sino que tienen una cierta repercusión cultural más amplia. Entonces sí, pues, o sea, Simmel, Weber, son autores pues fundacionales de la sociología, Gabriel Tarde, sin duda alguna. Y esos son autores fundacionales y me parece muy bien que sean autores fundacionales. Es lo mismo como se dije, Freud es un clásico, probablemente sí sea un clásico de la cultura contemporánea, pero a mí no se me ocurriría que sí, bueno, Freud es un clásico del psicoanálisis, o que Melanie Klein es una autora clásica. O sea, son autores muy significativos, digamos, en el desarrollo de la disciplina, referencias ineludibles, y ya, pero el término clásico es un tema casi diría idiosincrático, ¿eh? No estoy queriendo aquí dictaminar, pontificar nada, pero siempre me ha sonado un poquito, pero probablemente tiene que ver con mis estudios de historia, pues que uno asocia la idea de clásico con autores grecolatinos de hace 2000 años o cosas por el estilo. Pero bueno, no es tan grave tampoco el asunto. Pero para redundar, como el tema del marco teórico. O sea, a mí el marco teórico no me parece un error. Si alguien quiere usar el término clásico, la gente dice, oiga, ¿cómo hace usted eso? Es un error. Siempre estoy diciendo, me sonaría mejor autores fundacionales. Punto, nada más. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Quisiera abordar su pregunta desde un punto que mencionó en su exposición sobre que la importancia está ligado a las tradiciones culturales. Me llamó mucho la atención, como mencionó el caso de la India, pero también su caso personal. Cuando usted comentó que eligió su carrera, se enfrentó a la disyuntiva entre historia, sociología, filosofía. Me sentí identificado en ese punto con mi situación personal, porque en la actualidad yo también me sentí en esa problemática, pero en mi caso no fue esos tres, fueron sociología, ciencia política y filosofía. Yo quería preguntarle, bueno, por supuesto dentro de la solución que yo le di, me di cuenta que la ciencia política es una disciplina relativamente más joven aquí en el Perú sobre todo. Tal vez en los 70 todavía no existía, eso es una problemática que, bueno, es actual, ¿no? Yo quisiera preguntarle cómo ahora en especial, en donde veo que dentro de las ciencias sociales se está dividiendo una perspectiva social, una política, porque desde mi punto de vista yo considero que esto no es tan exacto. Mencionó también el caso de la Segunda Guerra Mundial, que es importante estudiar este proceso posguerra, y si bien es cierto, muchos autores ahí no he visto, por ejemplo, Hannah Arendt, que establezca una diferencia entre lo social o político, lo piensan muy íntimamente, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle, en relación aquí a la tradición cultural aquí en el Perú, mirando lo social, mirando lo político, ¿cómo es que esto se entiende? Y sobre todo con eventos como la pandemia, que podría ser un evento que sería muy bueno para las ciencias sociales y pensar su relación entre ellos. Sobre el tema de las tradiciones culturales, sí, pues, tuve ese trilema, vamos a decirlo así, y di la solución esta que mencioné de estudiar historia, pero también es verdad porque parte de la tradición cultural peruana en la que estamos es que nos pone la historia por todos lados, no tenemos escapatoria. Entonces, empecé a estudiar historia, aprendí mucho, como dije ahí, pero digamos, hubo un momento en que hubo dos cosas, un tema de temperamento y otro de desacuerdo. El asunto de temperamento es que me di cuenta que mi relación con los archivos
era una relación puramente instrumental y no apasionada. O sea, me interesaban los archivos porque tengo que buscar tal o cual información precisa, pero yo veía cómo compañeros, compañeras realmente se emocionaban cuando decían, he encontrado tal documentación de los obrajes de Huamanga en el siglo XVIII y no, dentro mío no pasaba nada, vamos a decirlo así. O sea, sí me daba cuenta de la importancia de los obrajes de Huamanga en el siglo XVIII y todo demás, pero eso que se me salían los ojos, no me digas, ¿en serio? No. Y pues uno tiene que ser sincero con uno mismo para empezar, ¿no? O sea, hay cosas que a uno le mueven cositas y otras cosas que a uno como que lo dejan más bien con una cierta indiferencia. Y lo otro es un tema que ya en el laberinto de la Ocheleá lo expuse. Yo no estoy de acuerdo con ¿cómo decir? Este dispositivo cultural por el cual se le otorga a los historiadores e historiadoras una capacidad de pontificar sobre lo que somos. Hay varias razones, no solamente por el tema de quién puede ser una disciplina para pontificar lo que somos o no somos, sino que además los historiadores e historiadoras se basan en fuentes escritas y entender el país que somos solamente a partir de la escritura es recontra limitado. O sea, no es tan real eso. Entonces empecé otras exploraciones. La filosofía siempre me gustó, pero al igual que los archivos y la historia, la filosofía como, digamos, papeles viejos como que tampoco no me llenaba mucho. Sí creo que en vez de a estudiantes de ciencias sociales hacerles dedicar el tiempo, para decir una expresión delicada, en tantos cursos de metodología, yo diría un par de buenos cursos de filosofía, aparte de los cursos de técnicas, que eso es una cosa distinta de la metodología. Las técnicas de investigación, por supuesto que sí deben ser todo lo detalladas que se requieran, pero sí es un problema que un estudiante llegue a un 9º ciclo que quiere estudiar el tema de, por ejemplo, por qué las normas se acatan o no se acatan, y que yo tenga que decir como la gran novedad, oiga, hubo un señor Wittgenstein que escribió algo interesante sobre reglas sociales que de repente le puede interesar. Esas cosas no se pueden descubrir recién en el 9º ciclo. O sea, esas cosas deben ser vistas más en 3er ciclo o 4º ciclo, qué sé yo. O el tema de, no sé, ¿por qué la gente dice que cuando alguien le pregunta, ¿y usted por qué hizo tal cosa? Dice, no sé por qué lo hice. Bueno, Spinoza tiene algunas cosas interesantes que decir en su ética sobre ese tema, por ejemplo. Entonces son cosas que me parece que sí son importantes. Y yo sí creo, una cosa es curso de filosofía para quienes están en el rumbo de la filosofía profesional, y otra cosa es un curso de filosofía para quienes se dedican a las ciencias sociales. Simplemente hay ciertos temas en la investigación que sí requieren una cierta claridad filosófica. O sea, no es lo mismo discutir el tema de, no sé, pues Kant y el marco teórico para alguien que esté interesado en ciencias sociales que para alguien que está profesionalizándose en sociología, por ejemplo. Pero sí me parece que hay con esta cosa pues positivista finalmente, de lo que importa son los hechos y solamente los hechos, las complejidades de la realidad se han borrado del mapa, ¿no? Y sí me parece que es importante poder destacar eso. Entonces, no sé, digamos, la gente dice, no, es que existen las leyes del movimiento en la vida social. Bueno, pues leer algo sobre Lucrecio y el clinamen, la desviación de los átomos, de repente puede ser estimulante, aparte de que era muy buena poesía además. No sé, hay ese tipo de cosas que sí me parece que deben ser parte de una formación universitaria, ¿no? En ciencias sociales por lo menos, quiero decir. Usted nos ha hablado un poco de cómo ha visto que va cambiando la universidad, ¿no? Y también cómo es su propia experiencia universitaria. ¿Considera que desde que usted ingresó como estudiante, luego pasó por el posgrado y ahora está estos años como docente,
las escuelas profesionales y toda esta categorización que se ha hecho dentro de la universidad se ha convertido cada vez más en una camisa de fuerza en cuanto al desarrollo del pensamiento estudiantil, o cree que no, que al contrario tiene algunos beneficios? Bien, gracias, Pablo. Ya sabes, hay que mantener esta cantidad de asistentes y más la transmisión a distancia. Realmente muy buena la pregunta. Ahí no es solamente un tema biográfico, de cómo era la universidad cuando yo era estudiante. Hay que agregar la tremendísima transformación tecnológica que ha ocurrido en ese tanto. Sí, yo estaba en una biblioteca donde pues, los libros había que buscarlos con fichas de cartulina, digamos. Ni hablar de buscar en internet, no, esas cosas no habían. Yo no compartiría para nada esa hipocresía adulta de es que los jóvenes de ahora ya no leen. Mentira, cuando yo era joven tampoco los jóvenes leíamos. Yo era medio un marcianito que le gustaban las lecturas, pero no era una cosa de que no, es que antes la gente leía y ahora los jóvenes ya no. Lo que pasa es que ahora hay acceso a mucha más información que antes y sí diría que las condiciones en ese sentido son más duras, porque realmente nuestra propia percepción está sujeta a muchísimos, pero muchísimos más estímulos que hace medio siglo, por ejemplo. Y eso hace las cosas, por un lado, más difíciles, pero para el tipo de disciplinas que yo enseño, pues la verdad que para mí es un gran alivio, ¿no? Porque yo puedo dar por sentadas muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo tengo que persuadir a los estudiantes de que, bueno, oigan, no se conforman pues con leer algo acerca de Freud, vamos a leer este texto de Freud, por ejemplo, o basta de hablar sobre, no sé, pues Nietzsche, qué tal y cual cosa, no, qué tal si dedicamos un tiempito a Genealogía de la Moral, que es otro texto que para estudiantes de ciencias me parece fundamental. Y ya la gente por su cuenta verá pues si en vez de se engañará a sí mismo, pero yo doy con la capacidad de autoengaño es inherente al ser humano en todas las épocas, dirá, oigan, no, pero en vez de leerme Genealogía Moral, ya sé, pues voy a hacerle creer al profesor que leí eso cuando en realidad me vi un video en YouTube de 10 minutos donde me resumen el texto de Genealogía Moral. Claro, el video de YouTube en efecto puede hacer un buen abstract en 10 minutos de Genealogía Moral, pero la experiencia de crecimiento del pensamiento, que es justamente lo que digo, eso, la verdad, a eso yo creo que el texto escrito sigue siendo irreemplazable. Entonces, han habido cambios, no siempre las instituciones quizás se han adecuado a la velocidad de esos cambios, pero digamos, básicamente yo diría la información es inmediata y el pensamiento crece. Y crecimiento implica prestar atención a los ritmos de crecimiento, que yo es lo que creo a lo que debe estar concentrada la docencia universitaria en esos tiempos. De paso, de hecho, no es una idea tan novedosa, es un contexto tecnológicamente menos inquieto que el nuestro. Whitehead, este autor que les he mencionado, él tiene un simpático escrito que se llama La organización del pensamiento, donde aludía a eso, a que justamente hay que respetar los ritmos de pensamiento los ritmos de aprendizaje para exponer una idea. Muchas veces me pasa, estoy en una clase y me doy cuenta que ese día el grupo no está para asimilar cosas. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Y hay otros momentos en los que la clase sale, pero así de principio a fin todo fluye. ¿De eso de qué depende? No lo sé, pero sí es importante que el docente o la docente sepa reconocer cuál es en ese momento lo que está pasando en el salón. Es lo que yo diría. Pero sí es la diferencia no solamente mi antes y el ahora, no es solamente biográfico, se está hablando también de cambios tecnológicos muy profundos que han habido en el entretanto, ¿no?
Una última pregunta rapidita, profesor Nogués. Respecto justo a estos temas de la tecnología, que de hecho tiene mucho que ver con estos temas de la globalización también, el acceso a información. Estoy un poco emocionada con ese tema porque hace poco me compré un libro sobre un filósofo coreano y él habla sobre la sociedad del ocio, la sociedad de un poco como que se podría decir entre comillas, no es la palabra que usa, pero un poco contaminada de la tecnología, ¿no? Y habla que hay este acceso a información bastante amplio y que realmente no es filtrado, y por eso también se produce ahora con los temas tal vez de, no sé si se liga directamente con el psicoanálisis, pero el psicoanálisis está ligado a temas de psicología. Y en la actualidad uno de los problemas que muchos vemos es estos temas de depresión, ansiedad, que no quiere decir que no hayan estado antes, tal vez, pero ahora se ven a más escala, ¿no? Y mucho más evidenciado. Entonces, esto creo que también se puede relacionar incluso con sus temas de educación como maestro y como pedagogo que usted está desarrollando actualmente, ¿no? ¿Qué consejo le podría dar usted a sus estudiantes, no solo en el momento de hacer su tesis, sino en su proceso de estudio? Porque usted menciona también, por ejemplo, desarrollar el pensamiento, hay que leer los libros completos, pero cuando tú desarrollas los cursos acá, al menos a mí me ha pasado, yo ingresé en el 2018, los cursos me los decían leer un capítulo de cada libro, ¿no? Un espanto, es un espanto. Que para mí también era al inicio un poco frustrante porque a veces ya terminabas un capítulo que estaba muy interesante, pero no tenías todo el libro. Y luego como estudiante también te olvidas porque estás en este proceso, como usted dice, no solo de pensamiento, sino de crecimiento como persona, de tomar esta madurez para realmente decir, ya, pero quiero aprender esto y tener la voluntad de ir, comprar el libro completo y leerlo completo, ¿no? En la etapa de pregrado quizás no todos están al mismo nivel de madurez y algunos necesitan tal vez algún seguimiento un poco más fuerte y otros realmente están más encaminados, ¿no? Entonces, ¿qué consejo usted le daría a esos estudiantes de pregrado que realmente se chocan con un profesor que no tiene ni siquiera el ánimo de realmente dirigirlos hacia lo que es desarrollar un amor al aprendizaje de su carrera? Incluso se puede hablar desde la educación básica. Y cómo filtrar realmente este acceso a la información, ¿no? Porque ahora con las redes sociales tenemos acceso a todo. El YouTube te da acceso súper rápido y te satura el cerebro. A veces si tú te quieres dedicar a una sola cosa, estás saturado de tanta información por todos lados que realmente filtrar lo que realmente quieres meter en tu disco de largo plazo, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo orientaría o qué consejo daría a esos estudiantes? Bueno, más que consejo, en realidad el proceso educativo es un encuentro, ¿no? Es un encuentro entre docentes y estudiantes. Pero lo que yo sí he encontrado muchas veces es, y aquí vamos a reunir a tradiciones culturales, una cosa que estoy trabajando ahora y ojalá que el próximo año pueda plasmarse un textito sobre eso, unas ideas más nefastas pero más persistentes en nuestra cultura pública, la formuló un político peruano del siglo XIX, Bartolomé Herrera, cuando estableció la idea de la soberanía de la inteligencia, que fue una tragedia en términos de la historia de la educación en el Perú, porque a diferencia de todos los otros países del continente que más o menos lograron tener algún tipo de educación pública respetable, la soberanía de la inteligencia, claro, lo hice en el contexto de la restauración francesa de Luis Napoleón y cosas por el estilo, era la idea de que vivimos pues en un país de brutos y que en realidad hablar de soberanía popular, que era el tema, soberanía popular es lo que ahora llamaríamos democracia, eso no era posible, porque, oiga, lo que debe haber aquí, más que una soberanía del pueblo, era una soberanía de los inteligentes, que es algo que hasta ahora persiste. ¿Cuál es la contraparte de esa hegemonía? Porque yo sí creo que es una idea realmente hegemónica. Nos sentimos brutos. O sea, yo, digamos, por defecto soy bruto o bruta. Y entonces, si soy bruto o bruta, ¿cómo voy a poder expresar algo al profesor o profesora que además sutilmente me hace sentir que en efecto soy bruto o bruta? Entonces, poder crear en el espacio docente una atmósfera de crecimiento
de no perder el miedo a ser castigado, a ser tildado por bruto, pero además no solamente por el profesor, eso sería un problema de defecto de profesor o profesora, no, es una idea hegemónica, es decir, entre los propios pares está esto. Si yo digo algo, mis compañeros voy a quedar como la calabacita o el bruto o qué sé yo, entonces prefiero callarme. Yo diría el tema más, en mi experiencia docente, yo diría que es el obstáculo más tenaz, ¿no? Que hay este trasfondo de esta soberanía de la inteligencia, que asume pues que en realidad todo el mundo es bruto hasta que demuestre lo contrario, más o menos, ¿no? En vez de decir que todos somos creadores hasta que se demuestre lo contrario. Pero esa es una idea que ha calado mucho y en estos últimos años se ha reforzado todavía más. Y la verdad que sí, no es simpático decirlo, pero es una de las ideas que ha sido más influyente en la esfera pública peruana y, como ocurre con toda idea influyente, poco discutida, poco mencionada siquiera, ¿no? Que es un poco como el caso del gamonalismo, es decir, no se lo habla ya, pero sí se escapan cosas como quién se cree que está en su chakra, por ejemplo. Bueno, eso alude pues a una serie de potismos cotidianos que es la cultura gamonal. Pero el tema de la soberanía de inteligencia sí merece un escrutinio crítico, porque es mucho más influyente de lo que creemos, ¿no? Y bueno, ya creo que hemos avanzado bastante en varios registros que Willy ha puesto literalmente sobre la mesa, y creo que también de varias de sus preguntas y comentarios han dialogado muy bien en esta reflexión sobre para qué sirve la sociología. Pero escuchando a Willy también es como un pensamiento itinerante, ¿no? De la historia, la sociología, el psicoanálisis, la filosofía, bueno, con doctorado ojalá pronto, ¿ya? Que nos permite también abrir, digamos, una serie de temáticas. Una de ellas es sobre la famosa interdisciplinariedad, ¿no? Que es más promulgada que practicada, o otro tema que tiene que ver con, tú has mencionado el marco teórico, la sociología para el Estado, y algo que es tendencia ahora es como la famosa descolonización del conocimiento, ¿no? Que es algo que es una suerte de lenguaje obligatorio para ponernos a tono con los tiempos, ¿no? En fin. Y yo creo que esta charla ha permitido, más que sancionar conclusiones definitivas, abrir en realidad preguntas y discusiones para una reflexión constante y persistente. Así que, Willy, estamos muy agradecidos con tu presentación, con tu provocación a ciertas reflexiones, y a ustedes también les estamos muy agradecidos por su concurrencia a este encuentro, ¿no? Y los invitamos al siguiente encuentro también, que va a ser en los próximos días, en este ciclo de conferencias sobre para qué sirve la... Carito, ¿me dices cuál es la disciplina que sigue? La que sigue es sobre intérpretes del Perú. Están invitados, es el último viernes de este mes, sobre Magda Portal. Magda Portal, y que nos va a acompañar en esta charla va a ser Victoria Guerrero. Victoria Guerrero, disculpen, ¿no? Así que ya por las redes sociales de la Biblioteca Central y de la Universidad van a ver los detalles de la hora y el día específico. Así que muchísimas gracias, Willy, muchísimas gracias a todos ustedes y nos veremos hasta una próxima oportunidad. Así, y queremos despedir con un aplauso a Willy por esta presentación. Gracias.